Muy buenas noches. Le saluda Aldo Martí, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean todos bienvenidos al webinar La transversalización del enfoque de género y la erradicación de la discriminación estructural en el sistema de justicia de nuestro programa de especialización en derechos fundamentales y procesos constitucionales. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos relacionados al programa y otros puntos muy importantes. Les recordamos que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de Carolina Garcés Peralta y Cristian Guzmán Napurí. Y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales las podrán hacer efectivas o las podrán realizar en el chat del presente webinar. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, la transversalización del enfoque de género y la erradicación de la discriminación estructural en el sistema de justicia, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Carolina Garcés Peralta, ella es directora del programa sectorial cuarto de la Presidencia Ejecutiva de la Procuraduría General del Estado. Es docente también de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Carolina es investigadora, conferencista y consultora especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Cristian Guzmán Napurí es coordinador del programa de especialización en Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales de la Universidad Continental. Es socio de Guzmán Napurí y Segura Asociados, vocal del Tribunal de su Salud y del Tribunal del Servicio Civil. Es consultor en Derecho Público. Vamos a dar pase a Carolina Garcés para que efectúe su exposición y sabemos que ella cuenta pues con la experiencia que la Escuela de Posgrado cuenta pues con los profesionales en el tema. Adelante, Carolina. Bien, disculpen. Muchas gracias, buenas tardes con todas y con todos. Disculpen, por alguna extraña razón salí y he vuelto a entrar, no sé qué pasó con mi sistema. Más bien lo que quería pedirles era si por favor me daban posibilidad de compartir pantalla. Ya la tengo, ¿verdad? Ok. Sí, cuenta con los accesos, profesora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y obviamente me alegra mucho el poder compartir con todos y todas ustedes y en especial poder estar en este conversatorio con el doctor Cristian Guzmán, quien además de ser un excelente profesional, también es un amigo. Hemos tenido la suerte de trabajar juntos hace unos años atrás ya en la OMPE y también de compartir dictados de clase, cada uno en lo suyo obviamente, y también estudios, ¿no? Entonces, en verdad, es doblemente grato para mí, ¿no? Además de trabajar este tema que considero que es fundamental y que no necesariamente se está enfocando como se debe, que es la incorporación del enfoque de género, pues porque sabemos que estamos en un contexto en el cual lamentablemente han entrado conceptos que no son los correctos, ideología de género y otros temas más, que en verdad no tienen que ver con lo que es el enfoque de género, que es nada más y nada menos, no solo una herramienta, sino considero yo una forma obligatoria de poder lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, ¿no? En este sentido, yo justo he querido trabajar eso, la incorporación del enfoque de género o transversalización del enfoque de género de la mano con la erradicación de la discriminación estructural en el sistema de justicia. Y subrayo estructural, ahora vamos a ver por qué. Como les digo, todo esto está vinculado al tema de derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
Y sin duda, nadie deja de reconocer que a nivel normativo y de avances, tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional, constitucional, ya hay un reconocimiento del derecho a la igualdad, no solamente formal, sino también material. Es más, en la Constitución del 93, al comienzo, inciso 2, establecía una igualdad formal, pero luego, ya en el año 2001, se establecen incluso cuotas, que son acciones afirmativas, que lo que buscan es lograr una igualdad real, y entre esas cuotas, en el 191, estaba precisamente la cuota de género, ¿no? Que hoy, con el tiempo, el contenido ha ido evolucionando al punto de que tenemos, ¿no?, esta ley 31030, que nos ha permitido a todas y a todas poder tener listas de congresistas en el último proceso electoral con paridad y alternancia, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, intercalados hombre-mujer, para lograr una igualdad, y se ha visto los resultados sin duda en un incremento, ¿no? Pero bueno, vamos a correr un poquito porque no quiero abusar del tiempo que me han dado, pero si en algún momento voy muy rápido, por favor me lo hacen ver. En el tema del derecho a la igualdad hablábamos de un contenido que primero era el tradicional, el formal, una igualdad en la ley y una igualdad en la aplicación de la ley, pero luego vimos que eso no era tan cierto porque habían grupos de personas, como el tema era en la época, pues, de siglos atrás, la esclavitud, o las mujeres que, por ejemplo, recién, o los analfabetos, personas analfabetas que recién han tenido con la Constitución de 79 la posibilidad de votar aquí, y las mujeres recién desde el año 56 y con algunos requisitos. Por eso es que era importante también buscar la igualdad no solo formal en la ley y en su aplicación, sino material. Y esto implica una obligación de un Estado social de derecho y democrático de derecho de crear condiciones para que haya una igualdad real entre quienes en verdad no lo somos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición del contenido a la igualdad? Es cierto que la regla es que todas las personas tenemos que ser tratadas de manera igual, salvo que, y ese salvo que es el importante para este tema, que existan criterios objetivos y razonables que justifiquen una diferencia de trato. Y por tanto, si yo hago una diferencia de trato para buscar una igualdad real, tengo que justificar de manera objetiva y razonable el por qué lo estoy planteando, ¿no? Por eso es que es importante que se dé el test de igualdad cuando se dan estas diferencias. Este test de igualdad implica ver que efectivamente hay un trato diferente, ver si este trato diferente genera una intensidad de la intervención grave, media o leve, es decir, si este trato diferente afecta a un derecho fundamental y a la vez con esto afecta otros derechos fundamentales. Si, por ejemplo, a mí me discriminan por razones de embarazo y me expulsan de un centro de estudios, me están discriminando gravemente porque hay un tema de discriminación por razón de sexo, pero a la vez hay una discriminación en el derecho al libre desarrollo o alcanzar el plan de vida, en el derecho a la educación y el derecho a la dignidad, entre otros, ¿no? Entonces, luego de ver el tratamiento diferente y ver si es una intensidad grave, media o leve, hay que ver lo que ahora es tan importante en el tema de conflictos entre derechos o entre derechos y bienes constitucionalmente protegidos, que es el test de razonabilidad o proporcionalidad, que ya hay incluso, no solo a nivel internacional, sino hace mucho tiempo, la del Tribunal Constitucional, y obviamente jueces y juezas en el país lo aplican al momento de resolver casos, y que tiene que ver con requisitos concurrentes, que son ver si la finalidad de ese trato distinto tiene una lógica de constitucionalidad, si la medida que establece el trato distinto es idóneo para garantizar ese fin constitucionalmente protegido, si la medida es necesaria, es decir, si no hay medidas menos gravosas que permitan no hacer esta diferenciación, porque si hay medidas menos gravosas es mejor utilizarlas para no diferenciar, y finalmente, si es realmente ese trato proporcional. Y la proporcionalidad tiene que ver que si yo estoy haciendo una diferencia para salvar una situación de discriminación, cuanto mayor sea esa diferenciación, pues mayor debe ser el grado de optimización del fin constitucional que estoy logrando. Si yo establezco cuotas de género para salvar la discriminación real entre mujeres y hombres, pues entonces debo buscar que esta cuota logre el fin perseguido y no termine afectando en una medida mucho más grave los derechos de otras personas o los bienes constitucionalmente protegidos.
Y esto a mí me parece uno de los más bonitos dibujos y más ejemplificadores, creo yo, porque efectivamente la igualdad formal hace que todos estén en el mismo banquito y eso hace que obviamente hayan quienes no pueden ver bien aquí el partido, y la igualdad material, por el contrario, va a permitir que el Estado y la sociedad también, porque ahora entran privados también, ¿no? O los particulares, puedan poner los banquitos de tal manera que al final todos puedan tener una igualdad real, en este caso de la vista a un partido, ¿no? Pero en verdad el tema de la diferenciación va más allá de un tema de un trato arbitrario cuando estamos hablando de discriminación. ¿Por qué? Porque puede haber un trato arbitrario no justificado entre empresas. Y si hay un trato no justificado entre empresas, una de esas empresas puede plantear un proceso de amparo. Pero el problema viene mayor todavía cuando se trata de una discriminación estructural. Este concepto relativamente nuevo y que algunos todavía no manejan muy bien, es en realidad aquel que se refiere a estas razones odiosas, históricamente repudiables, que hacían que se trate a las personas pertenecientes a un grupo como inferiores, afectando obviamente la dignidad. Entonces, no solamente si yo discrimino a una persona por razón de sexo, por razón de etnia, o por un tema de pobreza o de lógica de orientación sexual, voy a discriminar a esa persona. En verdad estoy discriminando a todo ese grupo que se considera como subordinado o inferior. Y el problema es que esta discriminación estructural ha sido enraizada y está tan enraizada en las sociedades que está muchas veces también, la mayoría de ellas, institucionalizada en el propio Estado, de manera consciente o inconsciente. Y eso obviamente afecta los planes de vida. Y cuando digo por manera consciente o inconsciente, es este tema de objeto o por resultado, que está en las normas internacionales de derechos humanos y también en normas nuestras ya, que quiere decir que es por objeto porque lo quise hacer, quise discriminar, o por resultado porque no lo quise hacer, pero la propia situación social hace que se termine discriminando este grupo, ¿no? ¿Y cómo yo sé que realmente hay una situación de discriminación? No es porque yo venga, me pare y hable, es porque existen las brechas de género, que son estas diferencias objetivas y verificables que luego vamos a ver en el tema que vamos a trabajar, que establecen una diferencia de trato basada solamente en estereotipos, es decir, sin ninguna justificación. Otro concepto que me parece fundamental, y no lo voy a tratar más que así un poquito corriendo, es, y más aún en realidades como las nuestras, es el tema de discriminación múltiple o interseccionalidad, que está también plasmada en normas legales como la Ley 3036-4 de erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, o en políticas también, como la Política Nacional de Igualdad de Género, u otras políticas también, como el que tienen que ver con el Plan de Derechos Humanos, tal vez también esa también está. Pero ¿cuál es la idea de esta discriminación múltiple o interseccional? Es que no solamente se discrimina por una razón, sino por varias razones que confluyen de manera simultánea. Si yo discrimino a una mujer por ser mujer, pero a la vez se trata de una mujer indígena, no la estoy discriminando de manera paralela, de un lado porque es mujer y de otro porque es indígena. Le estoy discriminando por dos factores que confluyen en esa persona o grupo de personas. Son mujeres y porque son indígenas. Si encima son con discapacidad, ya son tres factores que confluyen. Y como Estado tenemos la obligación de buscar solucionar esta confluencia simultánea. Y por eso es que es tan importante también el tema del enfoque interseccional, que está bien bonito planteado en las normas, pero no es fácil de poder buscar solucionar en la práctica. Y por eso es que es importante la emisión de políticas públicas y tener varios enfoques, los enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, de género, y de la confluencia simultánea de varios de ellos. También está el enfoque intergeneracional, el enfoque de discapacidad y otros más, pero yo me he querido aquí centrar básicamente en estos. Aquí yo no voy a entrar mucho a explicar, están viendo ahí algunos de los ejemplos que establecen estos enfoques que entonces son obligatorios, ojo, y ese es un punto clave. Esto también van a ustedes tener la posibilidad lo van a compartir en la universidad, y entonces por eso estoy pasándolo rápidamente para poder luego conversar un poquito sobre eso. Luego ya lo que queremos ver es estas brechas que les decía, que es que no es que sea simplemente un tema subjetivo o discrecional, sino que las brechas
que manifiestan la discriminación, concretamente aquí en el tema de mujeres, porque hay otras en discapacidad y otros temas de discriminación, como les decía, son estos datos objetivos y verificables, que salen incluso en su mayoría de la propia data del Estado, y lo van a ver en breve, que están basados única y exclusivamente en estereotipos o patrones social y culturalmente arraigados que tienen precisamente este enraizamiento en la propia sociedad y el Estado, que por tanto no tienen ninguna justificación objetiva y razonable, y que vulneran los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, por el simple y solo hecho de ser mujeres. Ejemplos, y aquí es el primero que les planteo. En el servicio civil, ya desde mucho tiempo atrás y hasta marzo de 2014, los hombres ocupaban el 70% de los cargos de nivel directivo. O sea, no les estoy hablando solamente a nivel privado, les estoy hablando a nivel del Estado, el servicio civil del Estado, que ahora ha bajado y es el 60%, dicen de acuerdo a la última información del año 2020. Pero aquí está lo que les estoy informando, ¿no? Pero en realidad es muy alto, porque continúan ocupando sin ninguna razón más que por el tema de estereotipos, la mayor cantidad de cargos de nivel directivo en el Estado. Y créanme, porque he hecho estudios sobre eso hace unos 3 años, a nivel de los gobiernos regionales, ni qué decir de gobiernos locales, eso ya no los estudié porque eran muchos, esa cifra subía al 82% en gobiernos regionales. Ahora, otra brecha. Vean ustedes acá, esta es la encuesta nacional de uso del tiempo del año 2010. ¿Por qué no se ha hecho otra? Bueno, también porque obviamente recién últimamente se ha previsto que se den una nueva ENUT, porque era uno de los factores en los cuales no había mucho interés estatal hasta ahora en poderlo desarrollar. Y acá que se ve que entre hombres y mujeres, sumando el trabajo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres terminamos trabajando semanalmente por lo menos 9 horas más que los hombres, lo que limita que obviamente la posibilidad de capacitarse, hasta la posibilidad de descansar, que sabemos que está establecida en la propia Constitución como un derecho fundamental, ¿no? Ahora, estos han sido algunos de los muchos ejemplos que podemos hablar en relación a brechas de género, pero si yo quiero aterrizar en el tema del sistema de justicia, que es precisamente el que me pidieron enfocar aquí, comienzo a encontrar, en primer lugar, que este es un informe que, por cierto, lo presentaron hace menos de un mes en una actividad en la que estuve y que es bien interesante, porque uno de los principales problemas en el sistema de justicia es que es una de las instituciones que históricamente ha tenido mucho más enraizado el machismo, que es cierto que ahora la fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, están teniendo liderazgo en las instituciones del sistema de justicia. Eso puede ser temporal, y es como le llaman a veces un tema ilusorio, porque así como en un momento el Consejo de Ministros hará unos años, en la época, la última fase de gobierno, sea bueno o malo, no vamos a entrar a tallar ahí, del presidente Vizcarra, fue 50-50, y en el caso de quien estuvo también, en el caso de Sagasti, estuvo un poco menos, pero hubo una premier mujer. Ahora solamente hay 2 ministras y miren los temas, ¿ah? Ministerio de la Mujer y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Temas bastante feminizados, ojo. Entonces, lo mismo sucede en el sistema de justicia, porque todavía hay, como vamos a ver ahora en las brechas, muy enraizado el tema de, y no solo aquí, sino a nivel mundial, de brechas de género conforme, que se va incrementando conforme se va accediendo a los rangos más altos, ¿no? El ejercicio de derechos y ciudadanía, como sabemos, recién en el siglo XX ha habido acceso a la educación universitaria aquí. En el 55 y ejercido en el 56 el derecho a voto de mujeres. Y en la década del 60 recién comienza a verse el ingreso de mujeres a las facultades de derecho. Y una presencia muy limitada de docentes mujeres. Presencia limitada que ahora incluso se ve todavía en las universidades, y más aún conforme comienzan a ascender a rangos de profesores o profesoras ordinarias o profesoras principales. No ya tanto a nivel de lo que son estudiantes, porque allí incluso hay un porcentaje 50-50 o a veces un poco más alto de mujeres, pero conforme se comienza a acceder a más altos cargos, más compleja es la situación. Como ustedes ven acá, en lo que corresponde al sistema de justicia ya propiamente dicho, del Ministerio Público, de 17 fiscales supremos que fueron fiscales de la Nación, Zoraida Ábalos es recién la 5ª mujer en ese cargo.
Ojo que en el Ministerio Público hay más mujeres que en el Poder Judicial, y ese es un punto importante. Pero en el Poder Judicial, recién después de 195 años, se elige por primera vez a una presidenta mujer en el cargo, que es la doctora Elia Barrios, y que, por cierto, buscó tener más mujeres, como que lo logró en el plano de Cortes Supremas, y sabemos el rechazo que hubo en un inicio, que incluso la quisieron o le plantearon proceso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay con este informe que les digo del equipo de DGS, que es el de Derecho, Género y Sexualidades de la Universidad Católica, con estos diagnósticos que se comienzan a dar, que son de los primeros que hay en el tema, sobre representación paritaria en el sistema de justicia peruano? Esta información que nos compartieron, como les digo, hace muy poquito, ve que en el Poder Judicial el promedio general de juezas es del 42% entre el 2010 y el 2020. Por regla general ha estado alrededor del 30, incluso a nivel mundial. Después comenzó a subir más, pero ese promedio comienza a bajar cuando, como les digo, se comienza a elevar al rango mayor, tanto en el caso de lo que es Poder Judicial como Ministerio Público. Y como ven, a nivel de jueces o juezas supremas, el número de mujeres es del 28% en ese mismo periodo, 2010-2020, superiores 30%, jueces especializados 41% y jueces de paz letrados, miren ustedes, 50%. Entonces vemos que hay esa situación. En el caso de fiscales, como ven ahí, el porcentaje general es un poco más alto, y en el 2020 ya hemos logrado un 51% de un 43% que había en el año 2010. Entonces, acá hay un tema interesante que ya les he comentado a trabajar. Pero nuevamente vemos que a nivel de lo que son Fiscalía Suprema, 26% fue en el periodo 2010-2020, fiscal adjunto supremo 43%, fiscales adjuntos, fiscales superiores 37%, fiscales adjuntos superiores 42%, provinciales 40% y adjuntos provinciales 52%. Tema que también se ve en el tema de provisionalidad. Entre 2010 y 2020, las vocales supremas titulares representaron solo el 7% y el 27% respectivamente. En el caso de vocales supremas, ¿no? Provisionales, estos porcentajes se elevaron ligeramente entre el 24% y el 33% en el mismo periodo de años. Entonces comenzamos a ver que a nivel provisional hay más mujeres. Tema interesante también a analizar desde un enfoque de género. A nivel de Cortes Superiores de Justicia, se ha mantenido la presencia de juezas entre el 27 y el 33% del total general entre titulares y provisionales en la última década. Y las presidencias de Cortes Superiores, como vemos, han sido realmente bajas, ¿no? En el tema de juezas superiores, provisionales y titulares no han superado el 36%, ¿no? Y obviamente en el espacio de poder y tomas de decisiones la cosa incrementa más. Esta data la van a poder analizar luego con cuidado, como les digo, creo que es un poco pan caliente, porque hasta hace poco no había tanta información. En relación a lo que son juzgados especializados en lo penal, como ven, la presencia de mujeres no llega a más del 48% que fue en el 2010 y luego bajando que no llega a superar el 39% en el último periodo que fue en el 2020. Pero miren ustedes, oh casualidad, nuevamente los temas que están más estereotipados, vinculados a mujeres, en lo que son juzgados especializados en familia, comenzamos a ver que más bien ahí la cifra de mujeres es más alta, llegando incluso en un momento a un 69% en el año 2012 y en este último año 2020 a 66%, ¿no? En el tema de jueces de paz letrados, según género, vemos también que el promedio de hombres y mujeres es en el último año incluso 50%, ¿no? Y en el tema de titulares baja un poco, ¿no? Pero hemos visto entonces que las brechas persisten también en el sistema de justicia y, ojo, allí es mucho más complicado, desde ya les digo, cómo ver para variarlas, porque la incorporación de acciones afirmativas primero surge a nivel de procesos electorales, pero en el campo de lo que es el sistema de justicia, por esa histórica situación de subordinación de las mujeres, hay un mayor rechazo.
Les repito, lo que pasó con la doctora Barrios al inicio de su gestión este año fue una muestra evidente del rechazo que eso todavía genera. Por eso las acciones afirmativas son más difíciles de incorporar. Sin embargo, es fundamental la incorporación de estos enfoques para salvar estas brechas de género. Y el enfoque de género es uno de los más importantes para buscar realmente efectivizar el derecho a la igualdad y no discriminación desde su fase real o sustantiva, que no solo esté en la Constitución ni en sentencias del Tribunal Constitucional, sino también en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué cosa es el enfoque de género? Creo que es importante incidir en lo que les dije hace un ratito al inicio de esta conversación, porque es importante ver que el enfoque o perspectiva de género lo que busca es poner en evidencia desigualdades sociales y culturales, social y culturalmente construidas entre hombres y mujeres, que en realidad no responden a ningún tema de sexo. A lo que responden es a esos comportamientos, atributos y roles que se han creado históricamente desde mucho tiempo atrás en la sociedad y que hace que se les deba pensar que las mujeres deben cumplir determinadas funciones, roles o espacios y los hombres otros. Y aquí es donde quiero entrar ahora a este punto de ideas básicas de género, sexo-género, esto que tanto genera toda una discusión y que nosotros como abogados y abogadas debemos tenerlo bien, bien claro. He puesto los ositos porque obviamente todos vemos cuando vamos hasta ahora a los hospitales o a las clínicas o globito celeste en el caso de hombre u osito o rosado en el caso de mujer. Yo respondo, ¿eso tiene que ver concretamente con un tema de sexo? O sea, si yo tengo un sexo hormonal o un sexo gonadal o un sexo genital, masculino o femenino, ¿automáticamente me van a atribuir los colorcitos? Definitivamente no. Este es uno de los ejemplos de cómo se construye todo este tema de qué debe o vestir o qué debe hacer o cómo debe estar o dónde debe ubicarse una mujer o un hombre a través de estas construcciones socioculturales que se atribuyen a estas diferencias biológicas o sexuales, ¿no? ¿Y cómo se expresan estas construcciones socioculturales? En los roles, espacios y atributos de género. En los roles, en el tema que viene de tiempísimo atrás, del hombre que provee, que va y consigue lo necesario para la familia, y la mujer que se queda en la casa o en el lugar, en el espacio privado, cuidando a quienes dependen en la familia, ¿no? Esto de la mano con espacios. Si yo voy a proveer, obviamente tengo que salir al espacio público. Si yo me quedo cuidando, tengo que quedarme en el espacio privado. Y en esa lógica también se han construido los atributos. Estos que ven aquí abajo en estas caritas. Hombre fuerte, hombre dominante, valiente, independiente, objetivo, audaz, rudo. Mujeres sentimentales, dependientes, sacrificadas, frágiles, dulces. ¿Cuáles de estos atributos son los que más valoramos cuando nosotros salimos al espacio público para desarrollar trabajos? Obviamente los factores que están más vinculados o estereotipadamente masculinos, ¿no? En el plan, la Política Nacional de Igualdad de Género que emitimos en el año 2019 en el Ministerio de la Mujer y que engloba la responsabilidad de todo el Estado en todos los niveles de gobierno, se planteó algo que es bien interesante y que quiero también aquí recalcar y que tiene que ver mucho también para que puedan entender todo este tema de violencia de género, que es fundamental, que se ha incrementado sin duda con el tema de la pandemia, porque la pandemia nos ha cambiado la vida y muchas veces terminamos observando vulneraciones a derechos humanos. El tema de la discriminación en violencia es una de ellas. Pero en verdad, ¿en qué parte que esta política? Que el problema público de la discriminación de género contra las mujeres es una discriminación estructural. Y esta discriminación estructural siempre la tratamos en sus consecuencias, es decir, en la vulneración al derecho a una vida libre de violencia, en la participación en la vida del país, en la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo o a la educación. Pero no entramos normalmente a encontrar las causas. Y las causas son estos roles, espacios y atributos de género de los cuales he hablado hace un par de minutos. Por eso es que es necesario enfrentar las causas para poder ir contra los efectos e ir erradicando esta discriminación que como es estructural, que como está enraizada y como además la tenemos metida en nuestras cabezas, seamos honestos y honestas, porque hasta yo que tengo un enfoque de género desde muchos años trabajando, tengo que ser obviamente consciente y mirar con lentes de género lo que a veces me parece normal, ¿no? Entonces, esto implica que
tengamos que tomar, como es algo que no va a cambiar de un día para otro, acciones afirmativas. Es decir, acciones que busquen realmente cambiar esta situación estructural a partir de una desigualdad igualitaria, que son excepcionales sin duda, son excepcionales y responden a factores que hacen que sean necesarias en el tema de la ponderación, porque si hubieran otras situaciones, si no hubiera logrado una mayor participación política de mujeres, no con la paridad, sino con temas mediáticos, propagandas, campañas, promoviendo, entonces no hubiera necesitado poner la paridad. Y además son medidas que tienen que ver con un tema de temporalidad, establecidas por ley, ser objetivas, ser realmente necesarias, ser proporcionales, porque no voy a poner un 80% de mujeres y un 10% de hombres, y una vez que se logra el cambio en esa situación de discriminación estructural, pues se elimina. La paridad en sí ya tiene otra construcción conceptual, que no la vamos a abordar aquí porque obviamente ya me pasaría y podríamos tener que entrar incluso a trabajar un curso, tiene que ver con el concepto mínimo de lo mismo de Estado constitucional, porque implica una democracia, y una democracia implica igualdad, más aún cuando se trata de grupos que son 50-50, hombre-mujer, ¿no? Por eso es que es importante la transversalización del enfoque de género, porque como les decía, no solo es una herramienta, es parte también del contenido de una igualdad real, y es una obligación de todo el Estado, no solamente del Ministerio de la Mujer. Y lo que implica la transversalización del enfoque de género es examinar las implicancias que tiene cualquier tipo de acción en relación a si se dirige a hombres o a mujeres o a ambos, cómo afecta a los hombres y a las mujeres, a pesar de ser una sola acción, de manera diferenciada. Y no se trata solo de un funcionario público el que tiene que transversalizar ese enfoque de género, sino en verdad de todos los funcionarios y funcionarias. Pero para transversalizar el enfoque de género, si nosotros como Estado, y ese es otro punto importante que creo que con Cristian la tenemos bien clara, es que el enfoque de género y logro de la igualdad no solamente es un tema de transversalizar hacia los ciudadanos y ciudadanas, porque el Estado, la principal razón de ser del Estado no es la burocracia, la principal, ni tampoco defender a los organismos del Estado. La razón de ser del Estado es la persona humana, y eso está en la Constitución, en la Convención Americana, o sea, lo puedo decir de un montón de formas como obligación, pero implica que para que yo pueda transversalizar el enfoque de género en mi actuación, si yo soy un juez o una jueza que tengo que aplicar el enfoque de género en el momento de resolver los casos, primero también tiene que haber una transversalización del enfoque de género en el propio Poder Judicial. Entonces, tengo que transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas. Tengo que transversalizar el enfoque de género en el derecho, al momento de emitir normas, al momento de interpretar, y por eso es que los métodos feministas del derecho implican también una pregunta por la mujer. Cuando yo establecí el derecho al voto y antes de que se establezca el voto de las mujeres, ¿había realmente pensado en mujeres? No, ni en las mujeres, ni en las personas analfabetas, no había pensado en ninguna de ellas. Entonces, eso implica preguntarse por si es que realmente las normas son neutrales o si dejaron atrás a un grupo históricamente discriminado porque simplemente no se consideró. Y obviamente en los operadores y las operadoras. No transversalizar el enfoque de género para evitar que se siga perpetuando la discriminación genera una vulneración, y aquí lo he puesto, de las bases estructurales indisponibles de lo que es una constitución, un Estado constitucional. Por eso es que he corrido, perdónenme, pero creo que estoy terminando a tiempo, no sé, Cristian, quería plantear algunas recomendaciones claves para tener en cuenta. En primer lugar, las normas no son neutras. Tenemos que mirar siempre con lentes de género para ver si efectivamente una norma jurídica aparentemente neutral transversalizó el enfoque para ver si hay un efecto distinto entre hombres y mujeres. O las acciones tampoco son neutras. Y les pongo solo un ejemplo rapidito, que no tiene que ver con el tema del sistema de justicia ahorita, pero en todos los problemas que hay, en la pandemia, en los desastres naturales que tanto ocurren en el país y en el mundo, normalmente cuando vienen los otros países o los organismos internacionales a brindar ayuda, ¿qué traen? Alimentos, traen frazadas, traen ropa, traen toallas higiénicas. No les traen. Recién las están empezando a traer. ¿Por qué? Porque no tenían un enfoque de género. A eso se refiere la incorporación de una perspectiva de género y una mirada.
Los diagnósticos son importantes. Esta información que les he proporcionado, como les digo, es relativamente nueva. Antes no había esa información, entonces, ¿cómo demostraba yo las brechas? Los diagnósticos tienen que ser no solo cuantitativos, sino también cualitativos, que es lo que hicimos hace poco en un informe que se elaboró para la Junta Nacional de Justicia, de hace inicios de año, cuando yo todavía no estaba en la Procuraduría. El establecimiento de normatividad, pero también la implementación de las políticas vinculadas al género en el sistema de justicia. Tenemos una ley 3036-4, tenemos un SNEJ, que es un sistema especializado de justicia, pero también es importante otorgar, como está un poquito más abajo, los recursos humanos y presupuestales para cumplir con esa transversalización del enfoque de género, porque si no hay dinero, pues la cosa no se puede avanzar. Por eso es que ha sido tan importante la incorporación del PEPOR, o presupuesto o programa presupuestal orientado al resultado en el sistema de justicia, pero también tiene que darse en lo que es la Política Nacional de Igualdad de Género. Reforzar el funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que establece la Ley 3036-4, cuando tuve la suerte de trabajar como viceministra de la Mujer allí, buscamos reforzarlo, pero no es fácil, porque no todas las instituciones participan con sus cabezas, y las decisiones las tienen que tomar las cabezas, porque el personal técnico, por muy buena intención que tenga, no puede decidir. La emisión de la ley del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Para qué? Para que haya responsabilidades compartidas, para que esas responsabilidades compartidas y la conciliación entre la vida laboral y familiar permita que las mujeres tengan acceso a una mayor educación y especialización. Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos del Estado, no solamente a jueces y juezas. Y obviamente también a empresas, a sociedad civil. Jaime, estoy en te llamo un rato. Y finalmente, el establecimiento también de acciones afirmativas que permitan esta lógica de incorporar el enfoque de género en el sistema de justicia para el nombramiento, ascenso, evaluación y ratificación de jueces y juezas en el sistema de justicia. Sin duda, también la emisión, porque esto no va a ser suficiente, y implementación de políticas y estrategias progresivas, articuladas, continuas, integrales. ¿Por qué subrayo esto? Porque claro, si yo me voy mañana por el Día de la No Violencia a hacer una marcha con globitos y campañas, sin duda voy a visibilizar el tema, pero eso no me va a dar a mí acciones que realmente comiencen a tener un resultado integral y progresivo a nivel de todo el país, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quería comentarles, más allá de algunos logros que sin duda se han venido dando, pero que lo dejo allí para poder conversar con ustedes y obviamente con el doctor Cristian Guzmán al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tan clara y tan buena exposición sobre el tema, que nos ha aclarado un conjunto de puntos sobre el particular respecto de los cuales existe mucha confusión e incluso mucho desconocimiento, ¿no? Y aquí hay siempre una pregunta que a nosotros nos asalta, lo mencionaste al inicio, luego lo volviste a citar, porque en verdad hasta ahora no lo tenemos muy claro. Cuando yo discuto del tema, veo de que muchas veces me enfrento con quien tiene el prejuicio adentro y no termina de entender la diferencia digamos, ni siquiera la diferencia, sino el verdadero contenido del enfoque de género. ¿Por qué se sigue confundiendo el enfoque de género con esta cosa que llaman ideología de género, que sabe Dios lo que es? A ver, no sé tú, pero claro, yo he llevado contigo infinidad de cursos, entonces en ninguno de ellos nos han explicado qué cosa es la ideología de género, así que yo estoy comenzando a sospechar que esa cosa no existe, ¿ya? Y estamos llamando, yo creo que la ideología de género es algo así como los ovnis, ¿no? Entonces, que todo el mundo afirma su existencia, pero nadie puede demostrarlo porque nadie en verdad los ha visto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy importante para que lo entiendan los participantes del evento, entre el enfoque de género y esta cosa, insisto, que en mi opinión no existe, que es la ideología de género. Gracias, Cristian. Yo creo que es clave tu pregunta. Yo lo mencioné muy corriendo, pero obviamente eso nos permite desarrollar un poquito más. Sí, efectivamente tú tienes toda la razón. La ideología de género como tal no existe a nivel jurídico. Estamos hablando de un tema jurídico, constitucional y de derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los principios básicos de un Estado constitucional? Obviamente los principios de derechos de dignidad,
de igualdad y de libertad. Y digo principios de derechos porque su carácter objetivo y subjetivo, como si todos ustedes ya han estudiado, tienen que ver en el carácter subjetivo, el que yo como derecho lo puedo exigir si es que se me está afectando, ¿no? A través de los mecanismos que me da la propia normatividad y también la constitucional, y en el plano objetivo porque son fundamentos básicos de este Estado constitucional. Por eso les decía que si no se aplican se quiebra la propia lógica de un Estado social y democrático de derecho que, como dice el Tribunal Constitucional, es el nuestro. Entonces, en esa lógica, el género lo que busca es lograr la igualdad real. La transversalización del enfoque de género o incorporación de la perspectiva de género, esta diferencia entre sexo y género lo que permite es visibilizar las situaciones de discriminación real a pesar de las mejoras y avances normativos, que hacen que se evidencien en estas brechas y que generan la responsabilidad del Estado dentro del marco de su deber de garantizar los derechos fundamentales, porque sabemos que el Estado social y democrático de derecho no es un Estado policía. Un Estado policía es aquel que se queda paradito, como en la época absolutamente liberal de inicios, ¿no? Y que si ve que hay una afectación de derechos por parte del propio Estado o de un particular, dice, ojo, no, y prohíbe y sanciona. Pero un Estado social y democrático de derecho, que es el nuestro, y que tiene que ser así en países como los nuestros, donde no hay, bueno, en general en todo el mundo, pero acá con mayor razón, donde no hay una igualdad real. Entonces necesitamos que el Estado asuma acciones para garantizar realmente esta discriminación estructural, enraizada, como es el caso de discriminación contra las mujeres, se erradique de verdad. Entonces, esa es la lógica de la incorporación del enfoque de género. Ver estas diferencias de patrones arraigados, de estereotipos, para identificarlos, para ver qué acciones como Estado tomo y como sociedad también tomo, porque si bien el responsable principal es el Estado, también no es la sociedad, y lo dice expresamente en los artículos 1 y 44 de la Constitución, ¿no? Entonces, esa es la lógica de un enfoque de género. La ideología de género no existe. La ideología de género responde a todo este tema de cuestiones religiosas, filosóficas, formas, creencias de virtudes personales que determinado grupo social considera que deben darse o no, lo que considera normal o no considera normal, y eso no tiene nada que ver con el tema jurídico constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos de la igualdad y no discriminación. Y quiero terminar, más allá que por ahí algo me haya faltado, y le pido a Cristian que me ayude a precisarlo, en algo importante que sin duda ustedes también lo deben haber trabajado, y más aún quienes han llevado el curso con el doctor Guzmán, ¿no? En el tema de lo que es derecho, cada vez es más importante la argumentación jurídica. El derecho es argumentación. Miren nomás a Manuel Atienza, que quien no ha tenido la suerte de verlo, yo creo que es fundamental que si viene, porque bueno, solía venir, luego ha sido más con Zoom con el tema de la pandemia, él dice lo que ahora todos sabemos, la argumentación implica obviamente no responder a cuestiones morales, a costumbres sociales, a posturas de uno u otro lugar, sino a tener exigencias deliberativas y argumentativas en el marco de lo que es un pospositivismo jurídico. ¿Y qué es un pospositivismo jurídico? Es aquel que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que lo que era una ley o una norma formal no es suficiente, sino que tiene que tener debajo una lógica de justicia. Porque obviamente las normas que se daban en la época del nazismo eran formalmente normas válidas, pero no tenían un patrón de respeto a derechos y de justicia, y por eso se cometieron las atrocidades que se cometieron. En una lógica postpositivista, los operadores y operadoras del derecho tenemos que razonar, argumentar para elaborar las normas y para aplicarlas. Y para aplicarlas hay que interpretarlas. Y hay que interpretarlas en esta lógica desde un enfoque jurídico, constitucional y de derechos humanos. Ya, de acuerdo contigo, sobre todo en cómo es que tiene que implementarse el enfoque de género y cómo opera esta transversalidad. Sobre eso la transversalidad vamos a ir luego, pero yo quiero ir al paso anterior, el estereotipo, ¿no? ¿Cómo vencemos el estereotipo? ¿No? Que es un problema serio y que se da en todo nivel, se da en la administración pública, se da en el sistema de justicia que tú has relatado también, se da en el día a día, ¿no? Encontramos este estereotipo
o más bien, yo diría estereotipos de género, ¿no? El hombre tiene que actuar de esta manera, la mujer tiene que actuar de esta otra manera. Yo me acuerdo hace años, cuando Alonso, mi hijo, todavía usaba pañal. Ya, claro, yo soy padre soltero, con lo cual había veces que me las tenía que arreglar solo, ¿no? Y entonces, la mayoría de veces. Y entonces, estaba en un restaurante, iba donde, pues, el maitre, ¿no? O quien atendía en el restaurante y pedía el cambiador de bebés. Y adivinen ustedes dónde estaba el cambiador de bebés. En el baño de mujeres, ¿no? Entonces, claro, el cambiador de bebés, o sea, una de dos, o tienes cambiador de bebés en ambos baños, o no lo tienes en ninguno, o sea, lo pones afuera, o lo pones en otro lado, aparte, digamos, ¿no? Pero ¿por qué tendría que estar el cambiador de bebés en el baño de mujeres? Porque se parte de la idea que son las mujeres las que cambian a sus hijos. Bueno, yo simplemente entré al baño de mujeres y dije, señorita, disculpe, pero voy a cambiar a mi hijo, ¿no? Voy a cambiar el pañal porque, digamos, como es evidente, ya había un momento en que ya no podía seguir con el pañal que tenía. Entonces, el estereotipo está siempre presente. Ha ido variando un poco, sí, ¿no? Yo me acuerdo, hasta no hace mucho, los supermercados separaban, ¿no? Los juguetes, los pasillos de juguetes entre juguetes de niños y juguetes de niñas, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, claro, cómo pasaba esto? Que era muy común, ¿no? Ahora, gracias a Dios, la mayoría de tiendas por departamento ya no hacen esa tontería, ¿no? O sea, no sé, pues a mí no me molesta si es que Alonso quiere jugar con una muñeca, ¿verdad? Y no me molestaría si tengo una hija y ella quiere jugar con carritos, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una vez para una matiné de Alonso, hace años también, nos íbamos a comprar los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, digamos, para la matiné. Y claro, comenzar recuerdos para niñas, recuerdos para niños. No te compliques la vida, carritos para todos, se acabó, ¿no? Carritos para todos, ¿no? ¿Cómo vencemos el estereotipo? Claro, ya claro, hay diversas políticas públicas, ¿no? ¿Qué falta hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Más allá de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Sí, gracias. Y yo creo que tus ejemplos son claros, son claves también. Y miren ustedes, incluso se siguen viendo estas brechas, por ejemplo, en las carreras científicas. Lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, todavía está muy masculinizado. Y esto viene por esta educación que se da desde el inicio. Por eso es que el cambio de la currícula educativa no buscaba lo que decían de la ideología de género, con mis hijos no te metas de más. Lo que buscaba era simple y llanamente buscar una igualdad desde el inicio, porque cuando tú formas niños y niñas en una lógica de igualdad y no discriminación, ya estás haciendo cambio en el país. Es más difícil lograrlo cuando somos ya personas adultas, personas formadas, pero no imposible. Y por eso también, si ustedes ven todo el problema, y es algo lo que yo me enfrenté mucho cuando estuve como viceministra, el tema de violencia de género y toda la gravedad que ha tenido ha hecho que efectivamente se implemente incluso presupuesto, cosa que antes no se daba. Tal vez no el que uno quisiera, pero hay ya presupuesto. Sin embargo, en el tema de la Política Nacional de Igualdad de Género, que es la que va a buscar estas responsabilidades compartidas que se tienen que dar y no otorgar a la mujer determinado rol, como el tema del cambio de pañales que decía Cristian, esa Política Nacional de Igualdad de Género no tiene hasta un presupuesto. Entonces yo les decía, ustedes están atacando, ¿recuerdan ese cuadrito que les mostré de la política? Yo les decía, ustedes están atacando las consecuencias, en este caso la violencia. Pero si ustedes no atacan las causas, si no entran a esa lógica de esos roles, espacios y atributos, no van a cambiar todo este problema. Entonces, si no invierten en medios comunicacionales, hay incluso buenas experiencias en otros países. Ustedes miran la forma en la que se dan algunas propagandas en lugares como Uruguay, van a ver que realmente allí se comienza a visibilizar estas cosas que repercuten en contra no solo de mujeres, sino también de hombres. Ejemplo clarísimo, hasta ahora, la mayor parte de personas que fallecen adultas con infartos son hombres. ¿Y por qué creen que es eso? Por esos roles, espacios y atributos. Porque a los hombres se les ha acostumbrado, a los hombres no lloran, no muestres tus sentimientos, no compartas tus temas personales con el resto porque, ¿sabes qué? Eres débil. Eso lo hacen las mujeres. Y ese patrón ha terminado haciendo que los hombres fallezcan y sigan falleciendo con más infartos, mientras las mujeres que hemos sido formadas para socializar, para llorar, para contar, para acariciar, tenemos menos infartos.
Entonces, esos temas son las creaciones de nuevas masculinidades y la creación, obviamente, de una lógica de poder, incluso en las relaciones paterno-familiares. Lástima que no tenemos tiempo aquí. Si yo les pasara unos videos para que vean cómo es que se puede cambiar una lógica, para que realmente uno sienta afecto de los padres, un beso, una caricia, y no solamente de la madre, que eso no implica debilidad, ¿no? Son cosas que hay que ir cambiando de a pocos y que implica una política pública, como les digo, y una inversión real para el cambio de patrones. Entonces, digamos que no es solamente un cambio, digamos, no solamente es la aplicación de la norma y la gestión, sino también necesitamos un cambio cultural. Exactamente, necesitamos un cambio cultural, porque ya les he mencionado que el concepto de género, ¿en qué se genera? En el tema sexual, no. Se genera en los patrones socioculturales de esos roles, espacios y atributos que han sido históricamente atribuidos a hombres y mujeres. No el que uno tenga, perdónenme hablarlo tan claro, pene u otra vagina, o el otro tenga un sexo hormonal de una manera, o gonadal de otra. No, es en los patrones socioculturales que hicieron que esos ositos sean rosados y celestes. Nadie ha creado eso. Bueno, me refiero biológicamente hablando, ¿no? Eso es histórico y socialmente creado, culturalmente. Ok, porque debe haber alguna razón en los cuadros que tú estabas señalando, en que, por ejemplo, hay una mayor incidencia de mujeres en los juzgados de familia, mientras que hay prácticamente al revés, una menor incidencia de mujeres, una menor incidencia de hombres en los juzgados penales, ¿no? ¿Tiene que ver eso con el estereotipo? O sea, pues claro, yo puedo decir, claro, lo que pasa es que las mujeres son más sensibles y en consecuencia son mejores como jueces de familia, y viceversa. Ahí está el atributo de género, pues. Ahí está el atributo de género, porque no es así. Pero hemos sido formados de esa manera. Pensamos que es así y no es así. Entonces, es un tema que hay que ir cambiando, como también el por qué las secretarias son en su mayoría mujeres, por qué las maestras son en su mayoría mujeres. Ajá, claro. ¿Por qué la ministra de la mujer es mujer? ¿Por qué la ministra de Desarrollo e Inclusión Social sobre todo son mujeres? ¿Por qué? ¿Por un tema biológico? ¿Por un tema sexual? No. Es un estereotipo también. Por esos roles, espacios y atributos que hacen que esas brechas que estamos viendo sean realmente fundadas en estereotipos y no tengan, por tanto, ninguna razón objetiva y razonable que justifique esta diferencia de trato. Si encima vemos que para acceder, entrando al tema de justicia, a lo que es el nombramiento o el ascenso, la evaluación, la ratificación de jueces fiscales, los requisitos son absolutamente académicos. Y claro, si uno ve, Cristian y yo hemos seguido el doctorado. ¿Cuántas mujeres éramos en el curso del doctorado, Cristian? 3. Porque 4 o 5. Una se retiró. Claro, es verdad. Sí. ¿Ya? Y la mayoría éramos mujeres que ya habíamos pasado la etapa de crianza de niños pequeños. Porque al comienzo no se puede, pues, porque tenemos en la cabeza incluso, yo les mentiría si no les dijera que cuando mis hijos estaban pequeños, ahora ya son universitarios, no sentía culpa de dejarlos. ¿Mi esposo alguna vez sintió culpa? ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que sentir culpa y él no? Entonces, ahí te das cuenta. Y si encima te das cuenta que los doctorados, las maestrías, etcétera, se dan desde que terminas el horario laboral hacia la noche y las mujeres salen corriendo ¿a qué? ¿A estudiar el doctorado y la maestría? No. Salen a cuidar a quienes dependen de ellas, incluso personas adultas mayores o con discapacidad. Mientras que los hombres sí tienen tiempo, y ahí eso se veía en el tiempo de las 9 horas adicionales que uno trabaja, y entonces eso te evita mañana más tarde, por ejemplo, en la carrera judicial, tener iguales requisitos que los hombres para poder ingresar igual. Entonces, por eso es que nosotros decíamos, ¿qué es transversalizar el enfoque de género? No es quitar meritocracia, es agregar otros factores que las mujeres sí pueden tener y que se tienen también que tomar en cuenta. Por ejemplo, mientras que nosotras no teníamos esa facilidad para ir en la noche, cuando teníamos niños y niñas pequeñas a estudiar, sí teníamos, o trabajar en horarios corridos largos, que ya el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en eso, un tema de justicia, sí teníamos posibilidades de hacer ¿qué? El trabajo pro bono, la responsabilidad social, que no te demanda un horario fijo. Y sin embargo, díganme si el trabajo social o el pro bono, que es también trabajo jurídico, no es importante. ¿Por qué no se utiliza eso para calificar también adicional a un tema de un título de doctorado? Más aún cuando vemos que hay lugares donde los doctorados se compran.
o se plagian las tesis. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Cuando comenzamos a pedir términos o criterios ambiguos al momento de ver la evaluación de magistrados, como por ejemplo la tolerancia al estrés, el liderazgo o la adaptabilidad en el cargo, que son temas que yo encontré al hacer esa consultoría que les decía para incorporar género en la Junta Nacional de Justicia, liderazgo, ¿a qué lo estamos vinculando? Cuando vemos que la mayoría de las cabezas, incluso en el Estado, son hombres. Tolerancia al estrés. Piénsenlo. ¿En quién lo ven más? Adaptabilidad en el cargo. ¿Qué significa? Poder trabajar más horas, hacer sobretiempos. Madres de familia con hijos pequeños, ¿es fácil que lo puedan hacer? Entonces hay que incorporar el enfoque de género al ver, como les digo, el impacto diferenciado de determinadas medidas que no necesariamente están incorporando un real acceso de personas calificadas. Ya, entonces sería algo importante que podríamos hacer a nivel jurisdiccional para corregir eso, es descartar estos criterios ambiguos, ¿verdad? Esto ayudaría. Descartar criterios ambiguos. Simplemente no usarlos. No, así es. O por ejemplo, en el momento de ver la calificación, recuerden ustedes este evento que todos vimos hace, ¿qué? 2 años no más, en el cual al momento de ver la evaluación de jueces y juezas para el cargo, ¿qué le preguntaron a la mujer? Si sabía hacer arroz con pollo. ¿Se acuerdan o no? Para acceder a eso, a ese cargo, al hombre le preguntaron si sabía preparar arroz con pollo. Yo sí sé, yo sí sé. En buena hora. Pero mira tú la pregunta, como también qué terrible ver que incluso mujeres terminan generando estereotipos. Por eso es importante no solo la capacitación técnica, sino también la sensibilización, que es lo que estamos haciendo ahorita en la Procuraduría. Estamos capacitando y sensibilizando a todo el personal, incluido el personal administrativo, para evitar el tema de violencia y hostigamiento sexual, que es otro tema, que también tiene que ver con violencia. Pero volviendo al punto, por eso es tan importante también sensibilizar y no solo capacitar técnicamente a jueces y juezas, porque en el caso en el cual dijeron que la persona, esta chica, había sido violada, creo que era en Ica, y que en realidad era porque ella había usado calzón rojo, me pueden explicar. No, imagínate, qué atroz ese criterio. De argumentación deliberativa, exigencia deliberativa y argumentativa hay allí. Nuevamente estereotipos, nuevamente roles, nuevamente incidiera. Es más, ya lástima que no se puede hablar mucho, pero miren, en la encuesta nacional de relaciones sociales del año 2019, que es la última que hay del INEI, el 53% de personas mayores de 18 años, a pesar de las mejoras que han habido, sigue estando de acuerdo con esta siguiente afirmación. La mujer debe cumplir su rol de madre y esposa y después sus sueños. Estereotipos. Pues estereotipos, siguen siendo estereotipos. Yo estaba leyendo el otro día un artículo, no me acuerdo si era en The Economist o en American Economic, uno de estos, ¿ya? En que te decía, sí, pues, efectivamente, la brecha a nivel de CEOs, ¿no? A nivel de cargos políticos también, pero sobre todo a nivel de CEOs, ¿ya? Cargos directivos altos en general en empresas, sobre todo empresas grandes, la mayoría de estos cargos eran ocupados por hombres. Tradicionalmente, y esta situación había cambiado poco en los últimos años, ¿no? Eso sin contar la política, ¿no? Sigue habiendo una gran mayoría de jefes de Estado respecto a las jefas de Estado y jefas de gobierno, ¿no? En el mundo. Pero lo interesante ahí, anotaba el artículo, era que la gran mayoría de CEOs mujeres, la gran mayoría de jefas de Estado, jefas de gobierno, eran casadas y tenían hijos, ¿ya? Entonces, claro, yo me ponía a pensar, acá pareciera haber una contradicción, ¿no? Pareciera haber una contradicción entre un conjunto de eventos que vemos respecto al hecho que tú señalas, ¿no? De que, claro, la mayoría de mujeres tiene que terminar rápido el trabajo porque tiene que ver a los hijos y no tiene, y digamos, el esposo no necesariamente está dispuesto a hacerlo, o el padre. ¿Cómo se explica esto, Caro? ¿Tú qué opinas? Yo tengo un poco mi idea sobre yo tengo una explicación, pero no sé si quiero saber si tú la compartes.
A ver, vamos a ver, son varias las causas y ahí viene un punto también bien interesante que a mí me encanta trabajar. El derecho constitucional o la constitucionalización del derecho implica que todas las ramas finalmente están empapadas de derecho constitucional, si no, no sirve, porque muchas cosas se resuelven, las más difíciles, a partir de normas de derecho constitucional. Pero además, otro punto que ya no tiene que ver precisamente con derecho es que todos estos temas requieren de un enfoque interdisciplinario. Miren, ahorita, por ejemplo, yo estoy formando parte del Tribunal Disciplinario de la Universidad Católica. Vemos casos de hostigamiento sexual y también temas en los cuales los profesores han incurrido en infracciones, ¿no? Y en esos casos, normalmente, no solamente estamos conformando abogadas. Por cierto, creo que es un logro que seamos las titulares, hayamos sido electas mujeres, pero también hay suplentes hombres, pero eso no es común, ¿no? Se ha buscado la paridad y es una medida que se ha dado ahí, paritaria, en la universidad. Pero ¿a qué iba yo? Que hay un enfoque interdisciplinario y por eso también hay una psicóloga. Y sería ideal que también hubiera una persona que fuera socióloga y etcétera. Ese tema de la interdisciplinaridad es bien importante para explicar las causas. Y volviendo a la pregunta de Cristian, entonces, claro, ¿qué es lo que yo pienso? En primer lugar, estos se llaman espejismos en la lógica de la argumentación jurídica, cuando tú ves que hoy día está la doctora, la presidenta de la Corte Suprema, hoy día hay paridad en los ministerios, cosa que no hay ahorita, y entonces así va a seguir siempre. No, responde una coyuntura. Y créanme que incluso la coyuntura en el tema de corrupción hace que entren ahora último más mujeres. ¿Por qué? Porque también es un estereotipo, ojo, pero se suele pensar o no que las mujeres son menos corruptas. Y eso también es un estereotipo que ahora juega a favor nuestro. Así es. No necesariamente. Entonces, ese espejismo hay que tomarlo en consideración, pero también, y puede ser que esto responda a tu pregunta, Cristian, a nivel de empresas, a nivel de instituciones privadas, se viene impulsando cada vez más, porque además es una exigencia que vienen dando los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial, etcétera, se vienen impulsando políticas de género. ¿Qué implica esto? Que hay varias transnacionales, hay varios CEOs, hay varias instituciones donde hay paridad o hay medidas afirmativas a favor de las mujeres. Y esto está haciendo que en estas instituciones, que además muchas veces ganan financiamiento o ganan premios o reconocimientos, aquí en el Perú, por poner un ejemplo, en el Ministerio de la Mujer hemos tenido ya el tercer o cuarto concurso de sello Empresa Segura, que son las empresas que llegan y comienzan a establecer una serie de medidas para el tema de violencia. Empresa Segura Libre de Violencia. ¿Pero qué ganan? Ganan una serie de beneficios, entre ellos también ha habido un beneficio tributario. Entonces, hay formas de motivar y promover este tipo de acciones y tal vez ese CEO que mencionas tú o esos CEOs han tenido estas medidas afirmativas. Podría ser el caso. O podría ser el tema del espejismo también, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, pues yo agregaría algo más, ¿no? Yo agregaría justamente lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Que en muchos casos paulatinamente está pasando que las parejas están comenzando a actuar a un nivel de paridad y entonces, claro, el esposo va a permitirle a la esposa y viceversa, van a permitirse mutuamente ir avanzando en sus respectivas carreras. Entonces, claro, la esposa va a hacer la maestría, entonces el esposo va a dedicarse toda la noche o el resto o la parte de la noche que el esposo está haciendo la maestría en cuidar de los niños y viceversa, ¿no? En una lógica de paridad, ¿no? Y es muy probable que en estos casos haya pasado eso para que la carrera de estas directivas o estas jefas del Estado y de gobierno hayan podido escalar, ¿no? Recuerdo que había el caso de una entrevista que le hicieron a la presidenta del Citibank, ¿no es cierto? La primera que había llegado a ese cargo, y ella explicaba, ¿no? Que ese era lo que había pasado en su casa, ¿no? Que se intercalaron, ella primero y él después, ¿no? Se intercalaron para poder ascender en sus respectivas carreras y le fue muy bien. Y eso es un punto importante que antes que me olvide, la Política Nacional de Igualdad de Género que hemos medido o que hemos incorporado, perdón, como una de las metas e indicadores que realmente se va a cumplir. Al 2030 ya debería estar implementada aquí en el país
un sistema nacional de cuidados, que es uno de los avances que se está dando más a nivel internacional. Sistema nacional de cuidados que permita que realmente las mujeres tengan la seguridad y los hombres también de poder laborar, y el Estado les está apoyando en el cuidado de hijos e hijas, mujeres y hombres. Y en esa lógica también el tema de lo que les decía, la responsabilidad de familiares compartidas, que es lo que tú estás hablando, Cristian, y que es lo que ayuda a entender, no es mi esposo me ayuda a, es mi esposo comparte conmigo la responsabilidad en el hogar para poder seguir creciendo juntos y juntas como familia. Esa es la idea de la responsabilidad de familiares compartidas y de contar con un sistema nacional de cuidado. ¿Por qué se piensa que las guarderías en las instituciones del Estado tienen que ser solo para mujeres? ¿Acaso los hombres no pueden también llevar a sus hijos a las guarderías? Entonces, son así es. Además se ha incrementado, ojo, el número de padres solteros, o sea, padres que crían solos a sus hijos, se ha incrementado en los últimos años. Ha ido incrementando en los últimos años, y eso también es un cambio social, sociocultural que se ha dado de pocos. Igual las familias monoparentales siguen siendo en su mayoría mujeres. Pero ya hay esto. Ojo, la pandemia ha cambiado mucho también. Y yo creo que de las cosas negativas hay que sacar también los temas positivos. Y no me van a decir, ustedes hagan una autoevaluación en sus casas, quienes tienen una familia, digamos, de 2 o más personas, o con niños o niñas o personas bajo su cuidado, van a ver que quienes hemos estado trabajando a nivel de lo que es, teletrabajo, mientras los hombres han podido por primera vez ver in situ, muchos de ellos, el trabajo del hogar, qué cargante es, sobre todo cuando muchas personas no han podido ya tener trabajadoras del hogar por X, Z razones, incluso porque también ellas tenían que estar en cuarentena. Y en ese contexto, conforme ha ido cambiando el tiempo, ¿quiénes son hasta ahora, sobre todo, las que además del teletrabajo tienen que ver la casa y tienen que ver los hijos que además estudian con apoyo? Porque no es fácil estudiar esos niños y esas niñas en el colegio sin un apoyo de la persona que está a su lado, porque el profesor o la profesora no puede enseñar igual, ¿no? Entonces, allí estamos viendo cómo finalmente uno termina recargándose, y por eso es que las situaciones de estrés en mujeres con estos roles por niños, niñas pequeños o personas bajo su cuidado, incluidas las personas con COVID, han terminado realmente con problemas de salud muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, son cosas que hay que tomar en consideración sin duda y que hay que ir de a poco cambiando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ha sido una conversación maravillosa, pero lamentablemente el tiempo nos gana, querida Caro. Y entonces, yo quiero pasar a las preguntas, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntas. Analí, por favor, Aldo, para pasar a las preguntas de que nos han amablemente señalado los participantes. Muchas gracias, doctor Cristian y doctora Carolina. En realidad este tema ha sido muy interesante y bueno, las felicitaciones del caso por el conocimiento tan grande impartido a nuestros participantes. Antes de pasar a las preguntas, quería recordarles que a los participantes que para acceder a la constancia de participación de este webinar, vamos a responder una breve encuesta al finalizar el webinar. Tenemos una buena cantidad de preguntas porque el tema ha sido muy interesante, repito nuevamente. Sin embargo, por la premura del tiempo, nos hemos dado el pequeño trabajo de seleccionar algunas, las cuales voy a dar a continuación. Una de ellas es la siguiente: ¿de qué manera se garantiza la implementación de los enfoques de géneros y derechos humanos en la operatividad de las políticas públicas? Repito nuevamente, ¿de qué manera se garantiza la implementación de los enfoques de género y derechos humanos en la operatividad de las políticas públicas? Gracias. Excelente pregunta. Agradezco la pregunta porque me permite, porque uno habla de enfoque de género, interculturalidad, derechos humanos, etcétera, pero no necesariamente sabe qué consiste cada uno de estos enfoques, ¿no? Les voy a poner el tema del acceso a la información pública como ejemplo. El derecho de acceso a la información pública está en el 2, inciso 5 de la Constitución y es fundamental.
porque ahora más que todo y más que nunca la información pública nos permite tener herramientas para poder tener acceso a educación, a profesión, a una serie de desarrollos, a también luchar contra la corrupción, a ayudar a la construcción de un sistema democrático. Bueno, el acceso a la información pública tiene que tener un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque de los propios informes de la Defensoría del Pueblo, que es una de las instituciones que durante muchos años, en la que tuve la suerte también de trabajar durante mucho tiempo, se ha encargado de ver si es que se está cumpliendo con el acceso a la información pública, nos encontrábamos con que las instituciones del Estado que tienen la obligación de responder a estos pedidos de acceso a la información pública de cualquier persona, ¿no? O no los respondían, o los respondían ya por cumplir. Ya, esta persona me está pidiendo tales documentos, ya le doy lo que pueda, no importa si lo que quiere es controlar, que no haya corrupción o lo que fuera, no, yo le doy tarde, mal y nunca. Era un cumplimiento entre comillas formal. ¿Eso tiene enfoque de derechos humanos? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el enfoque de derechos humanos lo que busca es realmente satisfacer al ciudadano o a la ciudadana, que es nuestra razón de ser como Estado. ¿Qué tiene enfoque de derechos humanos? Porque obviamente tú tienes que dar con el costo que suponga el pedido, porque obviamente pues si me están pidiendo una serie de documentos muy grandes, entonces yo tengo que buscar también ver el costo real, no un tema de ganar, pues como Estado no puedo ganar, el costo real que me implica el pedido que la persona me da. Pero si yo soy una persona con enfoque de derechos humanos, ¿qué voy a hacer? Como hacía una funcionaria que conocí en el Cusco. Le pedían una información y no estaba esperando los 10 días, o pero antes eran 7 días, o no, Cristian, no me acuerdo ahorita, para poder darla, lo daba en el momento. Llamaba a la ciudadana o al ciudadano y le decía, venga usted con su USB y yo le grabo el documento. Eso es un enfoque de derechos humanos. Realmente estar pensando en servir a esos ciudadanos ciudadanas. Enfoque de género. En la propia Defensoría del Pueblo, la información evidencia que la mayoría de personas que piden información pública por derecho de acceso a la información pública son hombres. Son hombres. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Si yo quiero tener un enfoque de género, como Estado tengo que tratar de promover, de motivar que las mujeres también busquen ejercer ese derecho de acceso a la información pública. Otro ejemplo de enfoque de género que no tiene que ver con el tema necesariamente vinculado a roles de hombres y roles de mujeres. El tema de, por ejemplo, construcción de una carretera. Y yo lo pongo siempre como ejemplo. Pero ¿por qué vas a tener enfoque de género en una construcción de una carretera? No tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Si yo construyo una carretera o una pista en una zona rural, ¿por qué? Porque quiero que haya mayor acceso a esa zona que, por ejemplo, tiene un tema de explotación minera y es zona rural. ¿Va a haber impacto diferenciado entre hombres y mujeres? Sí, porque estoy yendo a población en situación de pobreza, porque estoy yendo a situación de población rural, muchas veces indígena, y lo que van a construir a costa de las carreteras, ¿qué van a hacer? Una serie de negocios, etc. Lo primero que van a construir, ¿saben qué son? Obviamente locales que van a servir de bares y de espacios de prostitución. ¿Quiénes son las principales víctimas ahí? Mujeres y mujeres jóvenes, muchas veces niñas y adolescentes. Enfoque de género. Tengo que tener en cuenta eso para como Estado realmente asumir una posición que ayude a evitar la trata con fines de explotación sexual. Enfoque interseccional, porque no solo son mujeres pobres y muchas veces jóvenes, niñas e indígenas. ¿Cuántos factores de confluencia y discriminación hay allí? Creo que ese es un ejemplo, no sé, Cristian, ¿qué opinas tú del tema de interculturalidad? Porque obviamente el tema de mujer indígena también es un enfoque adicional que se tiene que poner. Sí, porque ahí comienzan a cruzarse enfoques, ¿verdad? Porque... Exacto, y perdóname que te interrumpa, Cristian, eso es bien importante porque ustedes van a ver que muchos tratadistas dicen que la discriminación múltiple o interseccional es como si fueran rectas paralelas, y no, porque en una sola persona confluye a la vez dos o más factores de discriminación, simultáneamente, y por eso es que hay que tratarlo, como dice Cristian, de manera uniforme, armónica. Claro, claro. Lo que pasa es que tenemos que armonizar los enfoques para efecto de poder generar los mejores resultados que se dirijan a tutelar los derechos fundamentales, ¿verdad? ¿No? Porque
ahí vi, algo muy chiquito, vi un par de comentarios o preguntas que pedían efectuar una distinción entre el enfoque de género y la tutela a los derechos de la comunidad LGTBI+, ¿no? Ahora, no podríamos afirmar, y ahí aclara el concepto, Carolina, no puede incorporarse, o de hecho se incorpora el enfoque de género también en la protección de los derechos LGTBI+, ¿verdad? Sí, creo que esa es una pregunta bien importante porque, a ver, esto daría en verdad, les digo, para un curso especializado. Yo sé, no, daría para hasta mañana, yo sé, pero ahí muy chiquito, 2 minutos. Pero hagámoslo chiquitos, ¿no? Yeah. El enfoque de género sale primero y surge como una respuesta binaria. El concepto binario es solamente hombre y mujer. Pero ¿qué pasa? Y esta también responde a una serie, como les decía, de prejuicios, estereotipos, etcétera, porque durante mucho tiempo hemos tenido esta construcción binaria hombre-mujer, y si tú no respondes a los roles que corresponden a una mujer, o a los roles que corresponden, o atributos que corresponden a los hombres, entonces estás fuera del modelo de virtud personal que una mayoría considera que debe ser. Pero la población LGTB ha existido desde muchísimo tiempo atrás. Y la lógica de la no discriminación es entender la diversidad y respetarla. Nadie está diciendo que uno promueva algo o que piense en su concepción personal de una u otra forma. Lo que no puedes hacer, más aún si eres abogado o abogada y por tanto te mandas por el respeto de las personas, lo que no puedes hacer es imponer tu modelo de virtud personal al resto. Y ese es el enfoque de género finalmente también desde una lógica ya no solamente binaria, sino desde una lógica, digamos, de respeto a la diversidad de las personas, ¿no? E inclusive dicen LGTBI, y el tema de I es intersex, y la intersexualidad tiene que ver con un tema, claro, tiene que ver con un tema biológico, porque la persona intersex, que antes se decía hermafrodita y está mal dicho, es aquella que tiene biológicamente composición masculina y femenina a la vez. Y el tema de LGTB tiene que ver más bien con tema de diversidad de género y orientación sexual. Uno u otro finalmente hacen que a ese grupo se le considere inferior, se den razones odiosas para considerarlo menos, afectan su dignidad, lo cosifican y finalmente terminan muchas veces cometiendo delitos como crímenes de odio y demás. Entonces, insisto, cuando nos refiramos a estos temas, no estemos pensando en lo que yo considero con mi creencia religiosa, moral, filosófica, lo que fuera, sino como abogado o abogada lo que debo defender en una lógica de no discriminar y garantizar una igualdad. De acuerdo, de acuerdo. Uy, tenemos para hablar hasta mañana, de verdad, Caro, pero de verdad nos pica la lengua, pero el tiempo nos gana. Aldo, por favor, siguiente pregunta. Sí, doctor Cristian, en realidad hay una serie de preguntas que, como usted dice, el tiempo nos va a ganar y creo que eso ya lo vamos a ver posteriormente en el programa. Sí, yo creo, Caro, de que esto sería la puerta para poder hacer de repente un tomo 2, ¿no? O un volumen 2 de este webinar, ¿no? Así es, ¿no? ¿No? Por acá también hablan de temas de salud mental. Sí, yo hice también una consultoría hace un tiempo para el Ministerio de Salud por todo este tema de salud mental, que además ahora tiene especial relevancia en todo el tema de la pandemia, ¿no? Es muy importante trabajarlo desde los diversos enfoques, pero bueno, el tiempo se nos pasó, yo no quiero abusar tampoco de usted, y sin duda son temas en los cuales sí les pido, por un tema personal, no solo profesional, que siempre lo piensen distinguiendo, como dice Atienza, lo que es una argumentación racional de lo que es un tema de lo que yo puedo pensar en mis relaciones personales. De acuerdo, de acuerdo. Bien, Aldo, una última pregunta y cerramos, por favor. Perfecto. Uno de nuestros asistentes hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede evitar la discriminación de género en los contextos de trabajo en los cuales las víctimas no solicitan ayuda, ya sea por presión de mantener el puesto de trabajo o por desconocimiento de las normas y leyes? ¿Las autoridades pueden actuar de oficio o solamente de parte? Nuevamente repito la pregunta. Adelante. ¿Cómo se puede evitar la discriminación de género en los contextos de trabajo en los cuales las víctimas no solicitan ayuda,
ya sea por presión de mantener el puesto de trabajo o por desconocimiento de las normas y leyes. ¿Las autoridades pueden actuar de oficio o solamente de parte? Ya, gracias. Ojo, el tema de violencia antes se consideraba que era un tema privado. Con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y de la mano con el derecho constitucional, que además, ojo, hay un tema de la internacionalización del derecho constitucional y de la constitucionalización del derecho internacional, se comienza a ver que no es un tema privado. El tema de la violencia es un tema público, ya sea que se comete en espacios de familia o en espacios laborales o lo que fuera. Entonces, la lógica de la violencia, y está en el texto único ordenado de la ley 3036-4, que es para la protección de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, es también una trascendencia que no solamente va el tema de violencia, sino que se aplica con sus principios supletoriamente al resto de manifestaciones de violencia de género. Y esa lógica implica que la violencia se considera incluso un problema de salud pública. Y como decían en Naciones Unidas, es una de las formas más odiosas, sistemáticas y repudiables de afectación de derechos fundamentales. En ese sentido, incluso, se considera que la violencia, de acuerdo a la ley 3036-4, puede ser denunciada por cualquier persona. El problema es también ver políticas públicas que ayuden a que esas personas que son víctimas de violencia no sientan temor, porque ¿cuál es el problema? Si el sistema no les responde, no solamente van a ser víctimas de la violencia, sino van a ser revictimizadas por el propio sistema, que en vez de ayudar termina resolviendo como el tema de fue violentada porque usó calzón rojo, ¿no? O fue matada por su pareja porque le fue infiel, o etcétera, etcétera. En el tema de lo que son relaciones privadas, en relaciones laborales, o en el tema del hostigamiento sexual en el sector público también, hay una ley, un reglamento de hostigamiento sexual, que lo que hacen es no solamente establecer los procedimientos que eviten revictimización, que busquen medidas cautelares para proteger a la presunta víctima en tanto sea el procedimiento y luego sancionar adecuadamente a quien realmente fue agresor, sino también se busca una serie de capacitaciones y sensibilizaciones a todo el personal, porque esa es la idea, ir comprometiendo a la sociedad en su conjunto para luchar contra esto, ¿no? Y de hecho recuerden también, porque muchos dicen, pero ¿por qué esta persona no denuncia? ¿Por qué finalmente de repente se arrepiente de haber denunciado a su pareja o a su agresor? Porque también hay un problema de tener una situación de autoestima o de control o de poder o de temor a ser finalmente maltratada más porque el sistema no le respondió. Entonces son una serie de aspectos complicados, complejos, pero que hay que tomar en consideración. Y sí, todos tenemos responsabilidades. Así es, ¿no? El tema de la violencia estructural tiene que tratarse efectivamente desde varios ángulos, ¿no? No solamente, o sea, siempre he visto que, bueno, tradicionalmente el enfoque de la violencia de género ha sido un enfoque penal, y creo que el enfoque penal no es suficiente. O sea, no es que no debe haber un enfoque penal, pero no parece ser suficiente, no es suficiente, no tiene que haber otra vez este conjunto de enfoques para poder solucionar el problema, ¿no? Y yo quiero una última cosa, yo sé que ya no se debe ver más preguntas, pero justo entré de casualidad y estaba viendo una intervención de quien decía, y gracias por la intervención, que sin embargo hay fiscales, por ejemplo, que archivan el caso. Es que es terrible. Yo cuando estuve de adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo analicé carpetas policiales, fiscales, y muchas de ellas terminan archivándose y no llegan ya a lo que es el Poder Judicial. ¿Por qué? Por estos estereotipos de género. Entonces, y a pesar de que hay normas, porque además lo que siempre decía Rocío Villanueva, Cristian, ahora decana en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el problema no son las normas, porque si yo interpreto y por ende aplico adecuadamente las normas en el marco del tema del derecho constitucional, de los derechos humanos, etcétera, puedo salvar los problemas que hay. El problema son los intérpretes y los aplicadores del derecho, que muchas veces por estos estereotipos y patrones no terminan cumpliendo su rol y terminan, insisto, revictimizando a las víctimas de discriminación en sus diferentes manifestaciones. Entonces, ese es un punto por el cual es importante ver la capacitación y sensibilización a los fiscales y jueces e incluso la responsabilidad que tienen si es que incumplen con este rol. Ajá, sí, es terrible. Y en todas partes se cuecen habas, ¿ah? Yo estaba revisando informes y documentales
de Estados Unidos, miren, Estados Unidos, ¿ah? En donde el problema de la violencia es tan serio que efectivamente hay una cifra muy grande, un porcentaje muy alto de violaciones en general, delitos de naturaleza sexual y en general violencia de género que no se sanciona. No se sanciona. ¿Ya? Y también proviene de un problema estructural, ¿no? La sociedad estadounidense sigue siendo sumamente machista, ¿no? Sí. Y es No un obstante problema todos los avances que han tenido, ¿no? Así es. Entonces hay que ir cambiándolo, ¿no? Y esta lógica de entenderlo como un problema estructural es lo que hay que ir entendiendo, ¿no? De a pocos, pero hay que hacerlo y se va avanzando en verdad. Perfecto, perfecto, bien. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas. Insisto, se nos han quedado varias en el tintero, mil disculpas. El tiempo nos ha ganado, pero el tema da para muchísimo, ¿no? Muchísimo. Les prometemos que vamos a organizar con tiempo un tomo 2, ¿no es cierto? Un volumen 2, ¿no, Caro? Una edición 2, Por ¿no? supuesto. Una secuela, una secuela de la película. ¿Ya? Para que pueda... Podríamos trabajar casos, ¿no? Que son la mejor manera de poder aplicar lo que uno está tratando de plantear, ¿no? Ajá, así es, así es. Bien, entonces, lo siguiente, muy rápidamente, es contarles acerca del programa de derechos fundamentales y procesos constitucionales, ¿no? Muchas gracias, ahí tenemos las diapositivas, ¿no? El programa de especialización en derechos fundamentales y procesos constitucionales otorga un certificado de especialista a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Ahora, ¿qué cosa es lo interesante? Nosotros en la Universidad, o qué es lo más interesante, esto es muy interesante, pero hay algo que es aún más interesante. Nosotros en la Universidad Continental, en la Escuela de Posgrado, tenemos un programa de especialización en Derecho Constitucional. ¿Ya? Este programa de especialización sería, de alguna manera, un conjunto de cursos que nos dan un bagaje muy importante de derecho constitucional y que junto con este otro programa de derechos fundamentales y procesos constitucionales nos harían un diplomado en derecho constitucional y derechos fundamentales, ¿no? Un diplomado, ¿ya? Que cumple con las exigencias de la ley universitaria. Ahora, evidentemente, el programa de especialización en derechos fundamentales y procesos constitucionales del cual estamos hablando puede llevarse por separado, no es necesario haber llevado este anteriormente, pero los dos juntos hacen una certificación adicional que, como decimos, es opcional, ¿no? Hacen esta certificación que es importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el plan de estudios de este muy importante programa que nos va a dar un conocimiento muy amplio acerca de los derechos fundamentales y los procesos constitucionales? Una primera asignatura de derechos civiles y políticos, una segunda asignatura de derechos económicos, sociales y culturales, donde ya tenemos el bagaje de los tipos de derechos fundamentales que hay, ¿no? Una tercera asignatura acerca de la interpretación constitucional e interpretación de los derechos fundamentales, ¿verdad? Que lo que busca es servir de complemento a las dos asignaturas anteriores. Hay una asignatura 4 de los sistemas de protección de derechos humanos, donde vamos a hablar acerca, por ejemplo, del sistema interamericano, vamos a hablar del sistema europeo, y etcétera, ¿no? Una asignatura quinta acerca de los procesos constitucionales orgánicos, ¿no? Que son el proceso de inconstitucionalidad o la acción popular, y los procesos constitucionales de la libertad en la asignatura 6, que son el proceso de amparo, el habeas corpus, el habeas data, y bueno, y tenemos el proceso de cumplimiento que siempre se dice que es una especie de proceso constitucional híbrido, una mitad de camino entre los procesos constitucionales orgánicos y los procesos constitucionales de la libertad. Siguiente, por favor. La plana docente, ¿no? Bueno, tenemos a la doctora Carolina Garcés, a quien ya la conocemos, ¿ya? Bueno, a este humilde servidor, siguiente, por favor. Al profesor Cristian Donaire, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales también. Al profesor Roger Rodríguez, ¿no? Que de hace muchos años es funcionario del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Y la profesora Liliana Salomé, especialista también en temas de género, en temas de derechos fundamentales y en derecho constitucional. ¿Ya? Entonces, nosotros los invitamos a informarse más acerca de este importante programa. Tenemos importantes descuentos, además, ojo con esto,
¿ya? Para poder ampliar nuestros conocimientos en materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales. Siguiente, por favor. Los informes con Aldo Martí Gutarra, ¿no? Que está con nosotros también en el evento, es nuestro maestro de ceremonias. Y los invitamos, como decía, a este importante programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, doctora Carolina. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días como máximo posterior al evento. Asimismo, nuevamente los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrá acceder a los artículos, tips de docente, descuentos exclusivos y todos los detalles del programa para que puedan tener mayor información. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado doctor Cristian y doctora Carolina, los invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, ha sido un gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Realmente es gratificante ver el interés en estos temas y ojalá que pueda haberles servido de motivación para que puedan seguir investigando sobre estos temas que les van a servir, insisto, no solo en su vida profesional, sino también en la vida personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a la profesora Carolina Garcés por haber aceptado nuestra invitación y haber estado con nosotros conversando de estos temas tan importantes. Insisto, nos han quedado varios temas en el tintero para conversar. Esto por un lado. Muchas gracias, como siempre, al apoyo de la universidad en estos webinars que hacemos siempre. Y, sobre todo, muchas gracias a los participantes del webinar por su atención en este evento. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales también. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias a todos.